reflexión sobre la libertad y los límites, Amazona, película de la directora Claire Weiskopf, que representará a Colombia en los próximos premios Goya y que es hoy protagonista en Expresión Visual. Bienvenidos. Hoy nos acompaña en Expresión Visual vía Skype Claire Weiskopf. Ella es directora de documentales, lleva más de 10 años trabajando en diferentes temas sociales, desde el conflicto armado en Colombia y la violencia sexual como arma de guerra hasta la expansión de la cumbia por Latinoamérica y Europa. Ha ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar y además también recientemente dirigió una serie documental de 13 capítulos para televisión denominada Crónicas del Fin del Mundo y hoy nos presenta esta maravilla que se llama Amazona, la película que fue seleccionada para representar a Colombia en los premios Goya. Directora, bienvenida a Expresión Visual. Muchas gracias, Jessica, por invitarme. Bueno, directora, esta noticia que nos ha llegado de que Amazona representará a Colombia, como lo he mencionado en los premios Goya, es una noticia que realmente nos pone muy contentos a todos, pero seguro queremos saber más en qué consiste esta película. De pronto las personas que no pudieron verla en el momento en que estuvo en cartelera o en las diferentes salas de cine, tienen ahí de pronto la duda en qué consiste esta maravillosa historia. Bueno, Amazona es una historia muy íntima, es una historia sobre mi mamá. Mi mamá tiene 80 años, es una inglesa que llega a Colombia cuando tenía 20 años y termina viviendo en la selva. Y dejándome a mí cuando yo era pequeña y mi hermano, y la historia es un poco sobre esa delgada línea entre la responsabilidad y la libertad. Entonces yo embarazada voy y la busco y voy en un viaje hacia su pasado para entender un poco las razones por las cuales toma decisiones en la vida. Entonces digamos que es una película que aborda estos temas de la maternidad que son tan profundos y tan un poco es romper con todos los paradigmas sociales sobre qué debe ser una madre. Habla mucho de esos temas. Este largometraje, directora, nace desde el amor y la admiración que usted le tiene a su madre, pero ¿en qué momento decide que todos estos sentimientos deberían ser enfocados y convertidos en una película? Sí, bueno, digamos que mi mamá es tremendo personaje, entonces desde siempre pues había querido hacer una película sobre ella. En un principio iba a ser como una biografía sobre esta mujer increíble que de verdad tiene 80 años y 5 veces más energía que yo, es maestra Reiki, ha escrito 2 libros, ha sacado un disco, esto en estos últimos años, o sea, no cuando era joven. Entonces digamos que hizo un viaje a remo además por todo el río Putumayo hasta llegar al río Amazonas, casi a los 60 años. Entonces digamos que es un personaje muy fuerte y muy enigmático, es como una verdadera hippie, rompe con todas las reglas sociales. Entonces siempre me había llamado la atención este personaje, ¿no?, que tenía de madre. Pero cuando empiezo a hacer la película, bueno, en 2008 conozco al que hoy es mi esposo, que se llama Nicolás Van Hemmelrich, y le cuento la idea de hacer esta película. Y él dice, no, toca hacerla. Y como que nos lanzamos al agua en el 2012, un poco sin presupuesto, hicimos un crowdfunding y ahí nos fue muy bien. Y ahí empiezo a entender que la película es mucho más profunda y no es una película solo una biografía sobre esta mujer increíble, sino que es una película que reflexiona sobre qué significa ser madre, porque yo también tenía muchas ausencias. Entonces digamos que ahí arranca un poco esa búsqueda de qué es la película. Bueno, son una cantidad de interrogantes, de reflexiones sobre la libertad, sobre la maternidad, de dudas que se plantean a través de la película. Es algo muy íntimo que se plantea entre usted y su madre a través de lo que es esta historia, este largometraje. Pero ¿qué sintió usted o qué responsabilidades adicionales se asumieron cuando se decide llevar esta historia familiar a la pantalla? Bueno, digamos que el gran reto para mí era, bueno, hay 2 retos. Uno era no juzgar a mi mamá,
porque es muy fácil juzgar y es muy fácil hacer una película en que uno es el director y juzga un poco fuerte a su mamá. Entonces era como encontrar ese equilibrio de darle voz a ella, que ella me contara también desde su propia experiencia de madre cómo fue su vida, obviamente desde mi punto de vista también de hija, pero sí darle la voz a ella. Entonces digamos que eso se consigue muy bien en la película, no es una película en que nos reconciliamos al final, porque digamos que siempre hemos estado, pues éramos muy buenas amigas. Lo que pasa es que como madre, bueno, tienen que ver la película, pero la relación es difícil. Ese era como uno de los retos. El otro reto grande era que haciendo una película personal no se volviera como un buen chisme de familia y no trascendiera, ¿sí? Porque pues eso no tiene ningún sentido. O sea, encontrar la universalidad de la película fue también todo un tema, pero bueno, digamos que en el proceso duramos con mi esposo haciendo la película 7 años. Bueno, hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que usted no solamente hace la dirección de Amazona, sino que también actúa en ella al lado de su madre. Pues siempre, o sea, al principio yo no quería estar en la película, me negaba a estar, solo quería como hacer las entrevistas y que mi voz de pronto apareciera, pero poco a poco la película me fue como llamando y terminó siendo un personaje y es muy difícil, o sea, he pasado por una montaña rusa de emociones, porque pues es mucho más difícil hacer historias sobre uno mismo y historias íntimas que hacer historias de unos temas afuera. Digamos que yo venía de la televisión y había trabajado mucho en temas periodísticos, que también son un reto, pero nada como hacer algo como tan personal. Directora, coméntenos cuál fue la reacción de su madre cuando usted le menciona que se realizaría una película con esa temática donde se plasmaría la relación de ambas y además que ella saldría de protagonista en este mismo largometraje. Bueno, primero que todo, nuestra relación siempre ha sido muy abierta, entonces digamos que no ha habido ninguna cosa como secreta, o sea, es una relación muy de amistad, entonces eso fue una gran ventaja. Me acuerdo que la primera vez que la grabamos, que eso no sale en la película, con mi esposo le pusimos la cámara y le dijimos, bueno, mamá, vamos a hacer una película sobre tu vida. Entonces ella dice, qué bueno, y se siente así toda orgullosa, ¿no? Y le decimos, sí, pero va a ser todas las cosas buenas y todas las cosas malas. Y se ríe y me pica el ojo y me dice, ¿cuáles cosas malas? Entonces digamos que ella sabía en qué se estaba metiendo. Bueno, hablemos ahora ya de ese proceso, después de tener la idea, de poner todo eso que se tiene en la cabeza en papel, la escritura del guión. Realmente se escribió como en paralelo a hacerlo, o sea, todo el tiempo grabamos, parábamos, bueno, y la gran escritura se hace, para mí en el documental, se hace cuando se edita. Editamos con un editor muy bueno que se llama Gustavo Vasco, y él tiene crédito de escritor porque para mí es muy distinto a la ficción, que la ficción se escribe un guión y uno se demora años escribiendo un guión para que quede perfecto y después se graba o se rueda pues lo que está en el guión. En el documental uno realmente lo escribe en la sala de edición. Entonces, digamos, duramos 8 meses con Gustavo escribiendo la película, que es en la sala de edición, encontrando la película, porque pues también teníamos 200 horas de material y teníamos que encontrarle un principio, un desenlace, o sea, teníamos que armar la historia. Entonces es como distinto, es distinto el formato de documental que el de ficción. What is sacrifice? Can love become a sacrifice? ¿Nunca sentiste que pusiste por encima de tus hijos a ti? Yo creo que sí, claro, porque ese es uno de los problemas de ser mamá, ¿no? Pero pues, lo más importante en la vida de uno es la vida de uno.
extremadamente difícil. Nos enfermamos, tú, Diego y yo, y después Carolina se muere. Going back to the same situation. Well, I'm going to go and try and be with you in one. Then next year, yeah. Going where? Round the jungle. Really? Keep trying. Plus, You see something. Pero pon la mano. Pero sí tienes que aceptar que tú cometiste errores. ¿Aceptar qué? Los errores. ¿Que mi vida fue mi vida? No, mi vida fue mi vida. Eso es lo único que yo puedo aceptar. Once I asked her, "Mom, why do we have to keep moving?" And she replied with a quote, "I think I would be happy in the place I happen not to be." ¿Se podría considerar Amazona directora no solo como un viaje de pronto en el pasado, en los recuerdos, sino en el mismo lugar en sí? Sí, yo creo que es un viaje hacia el pasado, hacia el Amazonas, pero hacia el interior también, porque explora muchos temas fuertes que nos confrontan como seres humanos, sobre todo a las mujeres. O sea, obviamente los hombres también se conectan y hay una conexión ahí, pero más que todo con las mujeres y sobre todo si somos madres, creo que conectamos más, porque son temas que siempre lo pensamos, pero no somos capaces de decirlo. Y es que definitivamente el Amazonas deja de ser solamente un espacio para convertirse en un protagonista. Total. Sí, el Amazonas, digamos que es un personaje más. Está mi mamá, estoy yo, pero está el Amazonas, y un poco mi mamá es bien amazónica, o sea, es bien selvática, ¿no? Es bien invasora, como es el Amazonas. Entonces sí es un personaje más, o sea, y está tratado en la película como un personaje más, ¿sí? Y no es este Amazonas o esta naturaleza esta naturaleza romántica, sino es esta naturaleza salvaje y agreste, ¿no? Que se come todo. Bueno, como lo hemos mencionado, vamos a ver el rostro suyo en Amazona y también el de su madre, pero también vamos a conocer otros personajes. Hablemos de ellos. Bueno, digamos que aunque quería que fuera una historia madre-hija, pues obviamente aparecen otros personajes. Uno de ellos es mi hermano, que es un personaje muy fuerte y que fue muy difícil saber cómo meterlo, porque digamos que su historia de vida es muy fuerte, y si lo metía mucho en la película se iba hacia otro lado del documental. Entonces digamos que está tratado ahí con pinzas, pero también es muy importante dentro de la historia. Hay un personaje, bueno, mi esposo es personaje, abre la película y la cierra, está como protegiendo todo, no solo a mí, sino a la película. Está mi papá que entra y sale, digamos que los hombres están presentes, pero también ausentes. Es como que quería que fuera una película madre-hija. La música es un elemento fundamental, directora. Hablemos, ¿qué objetivos se plantearon con ella? ¿Cómo fue la selección de esta música? Sí, bueno, trabajamos con un súper músico que se llama Camilo Sanabria, y fue un proceso también largo. O sea, creo que la clave aquí en este documental es que no teníamos afán, entonces como que nos tomamos el tiempo para descubrir realmente qué queríamos, y trabajamos de la mano con Camilo, y Camilo propuso unas cosas increíbles que fue como instrumentar esa canción que toca mi mamá y lo convierte en una cosa mucho más grande. Trabajamos muchísimo en una canción específica que es El viaje del río. Hicimos miles de versiones, pero hasta que estuvimos contentos, pues que fue un camino largo, pero bueno, se logró.
y creo que la música entra muy bien con la película. No es, porque muchas veces la música también como que invade demasiado las películas, aquí acompaña perfectamente la película. No, pues muy contenta con el trabajo con Camila. ¿Cómo fue ese proceso de postproducción, de selección de materiales, de escoger los testimonios, de realmente darle una segunda escritura a lo que es el guión? Sí, bueno, el montaje duramos 8 meses y también estuvimos en un taller muy importante que se llama Doc Incubator, que es como un taller que se da en Europa y es con unos tutores, los mejores tutores en documental. Entonces digamos que ellos nos ayudaron mucho también en la parte de la edición. Sí, encontrar, o sea, es escarbar y escarbar y encontrar y mirar todo el material y hablar. Creo que como que lo más importante con Gustavo fue charlas de horas y horas sobre qué era la película, ¿no? Porque la edición no es solo el montaje técnico, sino es más encontrar la esencia de la película. Esta película Amazonas se realizó gracias a la modalidad de crowdfunding. Directora, cuéntanos cómo fue la gestión y cómo fue el apoyo que se recibió. Bueno, o sea, digamos que el crowdfunding, nosotros como yo venía de televisión y Nicolás de arquitectura, nosotros creíamos que eso lo íbamos a hacer en un año y con el crowdfunding que eran $22,000. Pero la verdad es que una película es muy costosa. Entonces digamos que sirvió mucho como un primer impulso para arrancar, pero después nos ganamos el fondo, y el fondo fue el que realmente hizo la película. O sea, sin el fondo no hubiéramos podido hacer Amazon. Nos ganamos también un fondo en Ámsterdam, nos ganamos el Tribeca. O sea, digamos que tuvimos mucho apoyo económico que sirvió para hacer la película y para hacerlo bien. What is sacrifice? Can love become a sacrifice? ¿Nunca sentiste que pusiste por encima de tus hijos a ti? Yo creo que sí, claro, porque ese es uno de los problemas de ser mamá, ¿no? Pero pues, lo más importante en la vida de uno es la vida de uno. Era un año extremadamente difícil. Nos enfermamos tú, Diego y yo, y después Carolina se muere. Going back to the same situation. Well, I'm going to go and travel with you for a while. Travelling? Yeah. Travelling where? Around the jungle. Really? Keep trying. You see something. Pero pon la mano. Pero sí tienes que aceptar que tú cometiste errores. ¿Aceptar qué? Los errores. ¿Que mi vida fue mi vida? No, mi vida fue mi vida. Eso es lo único que yo puedo aceptar. Once I asked her, "Mom, why do we have to keep moving?" And she replied with a quote, "I think I would be happy in the place I happen not to be." Bueno, ¿se podría considerar este proyecto audiovisual como un elemento catalizador en esa relación que usted quiso exponer con su madre? Sí, digamos que yo creo que todo el mundo
todos tenemos algo que decirle a nuestros padres, pero muchas veces no nos atrevemos. Y cuando se mueren uno se arrepiente de no haberle dicho las verdades. Y creo que para mí fue muy chévere haberlo hecho en vida y nuestra relación obviamente ya está mucho más liviana, ya no, o sea, siempre ha sido una buena relación, pero digamos que yo ya le dije lo que tenía que decirle y en la película, y ella también, entonces digamos que sí, uno se quita un peso de encima. Directora, ¿qué mensaje quiere dar usted con Amazona? ¿Con qué sensación cree que se va cada persona después de ver esta película y además qué comentarios ha podido recibir de las personas que ya pudieron verla? Bueno, yo creo que el mensaje es como que no hay una buena o mala madre, que todos tratamos de hacer lo mejor posible, y creo que no hay un mensaje, o sea, pasa mucho que la gente sale de Amazona, unos odiando a mi mamá, otros que amándola, o sea, todo el mundo está como en un conflicto, como genera mucha discusión acerca de lo que significa ser madre y la libertad que es tan importante en la vida. Entonces creo que no da un mensaje claro, sino abre un montón de preguntas. Entonces la gente sale a hablar, pues eso es lo que me han dicho, y me piden mensajes y todo sobre sus problemas familiares y sus historias familiares, y genera mucha discusión. Bueno, Amazona no solamente ha hecho parte de importantes festivales de cine, sino que también ha sido galardonada en muchísimos de ellos. Acá tengo el Festival de Cartagena como el premio del público, también tengo que estuvo en el BAM, en el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, en países como Ucrania, Alemania, Rotterdam, Estados Unidos, Escocia, España, Canadá, Argentina. Directora, cuéntanos qué significa todo esto para la película y por supuesto para todo el equipo de producción. No, pues sobre todo el premio creo que del público de Cartagena fue demasiado importante, porque pues uno a la final hace películas para que la vea la gente, o sea, uno no hace películas para guardarlas en un cajón, entonces como que para nosotros fue muy inesperado, pero también muy importante eso. Bueno, además que hay que resaltar la gran noticia que Amazona será la película que va a representar a Colombia en los premios Goya. No, pues imagínate, tampoco nos lo esperábamos para nada. Muy agradecidos con los de la academia por haber votado por Amazona. Y nada, como con ganas de aprender cómo es eso, porque la verdad no tenemos ni idea. Pero bueno, aprenderemos cómo es hacer campaña y ojalá pues entremos a los Goya y pues por lo menos estar ahí sería muy chévere, sobre todo para aprender. Bueno, directora Claire Weiskopf, de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado. Felicitaciones a usted y a todo el equipo por ese gran trabajo. Felicitaciones por ser esta película la que representará a nuestro país en los premios Goya. Esperamos grandes resultados con esta participación y esperamos además que con nuevos proyectos usted nos pueda acompañar aquí en las instalaciones del Canal 14. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, también como último mensaje, creo que es importante que la gente cambie la idea de que el documental es una cosa aburrida, y eso es muy chévere con Amazona porque ha generado que mucha gente vaya a verla y realmente se interese en un documental, que antes era como, uy, la palabra documental ya chocaba. Entonces creo que es como generar también una conciencia de que los documentales son historias como las ficciones y que se pueden disfrutar y se pueden conectar. Entonces también eso es chévere. Y a ustedes en sus casas, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Ya lo saben, si tienen algún proyecto audiovisual me pueden escribir a jessica.blandon@canal14.tv. Chao.